Muy buen día. Saludar a cada uno y a cada una de ustedes que se han conectado el día de hoy a esta cuarta sesión sincrónica del taller de reforzamiento de química general y orgánica. El día de hoy vamos a estar revisando aspectos generales que están relacionados con la tabla periódica y además vamos a entender cómo realizar la distribución de los electrones y revisar el tema de los números cuánticos. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que era la masa atómica promedio, el Z, es decir, el número atómico o el número de protones. También revisamos lo que era el mol. En los próximos encuentros vamos a retomar ese tema, pero el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema también muy importante que es la tabla periódica. Entonces voy a compartir, estoy compartiendo acá pantalla para que por favor me puedan indicar si están viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo. Cristel, tú que estás por allí. Sí se ve, profesor. Ya, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver en un primer momento una fundamentación teórica. Luego de la fundamentación teórica de la tabla periódica, configuración electrónica y números cuánticos, vamos a pasar a la resolución de ejercicios y finalmente vamos a estar con las preguntas y respuestas si usted tiene algún tipo de duda o algún tipo de inconveniente en entender este tema de química. Entonces, la tabla periódica es para las personas que se dedican al área de las ciencias, la química, la biología, la física también, una herramienta muy importante que nos da información de cada uno de los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, elementos químicos que han sido caracterizados y que se han representado en ese cuadro o en ese gráfico que nosotros conocemos en la actualidad como la tabla periódica de los elementos químicos. Pero esa tabla periódica de los elementos químicos fue producto de investigaciones de personas que estuvieron indagando cómo acomodar, cómo colocar en un solo formato, en una sola tabla, en un solo gráfico, en un solo cuadro, los más de 118 elementos químicos que se han descrito. Y desde los años de 1869, Dmitri Mendeleev, en su país de origen, por ejemplo, en Alemania, y Lothar Meyer, y Lothar Meyer estuvo realizando también investigaciones para poder organizar los elementos químicos que se habían descubierto para ese momento. Dmitri Mendeleev lo estaba haciendo en Rusia y Lothar Meyer lo estaba haciendo en Alemania. Ambos estaban realizando un trabajo independiente, pero que cuando ellos publicaron el trabajo que estaban realizando, se dieron cuenta de que ambas propuestas tenían muchas similitudes. Por eso es que el trabajo de Dmitri Mendeleev y de Lothar Meyer son considerados los precursores de la estructuración de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, con la comprensión del concepto del número atómico, recordando que Z es el número atómico, el número de protones, Henry Moseley, en los años de 1913, cuando él introdujo este concepto, ese concepto permitió darle más sistematización a los elementos químicos que se habían descrito, porque en un primer momento, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer habían organizado los elementos químicos considerando el peso atómico, y habían espacios en blanco en la tabla periódica que faltaban porque no se sabía la existencia de esos elementos. Entonces, la comprensión del concepto número atómico fue lo que permitió aclarar la identidad de esos elementos químicos que iban en ese lugar. Y por ello es que en la actualidad la tabla periódica se ha estructurado considerando el número creciente de Z, es decir, el número creciente del número atómico.
Por eso es que vemos que el primer elemento químico que se coloca en la tabla periódica es el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene un Z igual 1. Y así van colocando uno a uno según el número atómico creciente, es decir, de menor a mayor, desde el que tiene menos protones al que tiene más protones en el núcleo del átomo. En la tabla periódica también podemos conseguir filas que nosotros vamos a llamar desde el día de hoy estas filas horizontales. Cada una de estas filas horizontales, que son 7 filas, nosotros la vamos a denominar periodos químicos. Cada periodo químico, desde el 1 hasta el número 7, corresponde al número cuántico principal, que hace referencia al nivel de energía. Ya vamos a revisar qué significa eso. Pero en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar siempre las filas que corresponden a los periodos. Pero además de filas, nos conseguimos con grupos. Y los grupos son las columnas, o también se le denomina familia o grupo a estas columnas. Las columnas que están de manera vertical. Entonces recuerden, lo que está de manera vertical se llama columna o grupo o familia, también se le dice. Mientras que las filas horizontales se les denomina periodo. Existen dos maneras de nosotros poder saber el número de la familia o el número de grupo. Entonces hay otra denominación. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, a nivel internacional, la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, la UPAP, ha recomendado que los grupos de la tabla periódica sean organizados según el número arábigo, es decir, los números que nosotros utilizamos para el conteo, desde el 1 hasta el 18. Entonces, existen en la tabla periódica de los elementos químicos 18 grupos, desde el 1 hasta el 18, de izquierda a derecha. Pero además, en otros países como Estados Unidos y en algunos países de América, del continente americano, se utiliza otra numeración de los grupos. Esa numeración está basada en un número romano y en una letra. Número romano, una letra. Entonces, los que están en el grupo A corresponden a los elementos representativos, aquellos elementos cuya configuración electrónica de la capa de valencia es S o P. Entonces, a eso se le llaman grupos A. Y existe el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esa es otra manera de darle nombre a los grupos. Y aquellos elementos químicos que tengan configuración electrónica de la capa de valencia, la capa más externa, que terminen, que tengan orbitales D, a ellos se le llaman grupos B. Y existe el grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y el 8B, que serían estas tres familias que están acá, 8B. Y también están estos dos periodos aparte porque aquí aparecen orbitales F, el bloque de los F. Entonces, existen dos maneras de poder saber a qué grupo, a qué familia pertenece un elemento químico. Pero existe una sola manera para poder saber en qué periodo, porque solamente aquí están los periodos y fíjense que los grupos los podemos denominar de dos formas. Eso va a depender de lo que su profesor o su profesora les esté solicitando. Pero a nivel internacional ya se está usando la numeración arábiga, es decir, del 1 al 18, aun cuando hay textos que tienen la numeración romana y solamente utilizan el número romano con la letra.
Recuerde, si dice 1A, significa que es un elemento representativo. Si dice 3B, significa que es un elemento de transición. Elemento de transición. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Bueno, aquí tenemos otra vista de la tabla periódica donde podemos ver la configuración electrónica de su capa de valencia o de su capa más externa. Ya ahorita vamos a hacer eso para ver cómo se determina y por qué. Y por qué todos los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio están en el grupo 1A. Porque los elementos en la tabla periódica, además de considerar el número atómico, fueron organizados según sus propiedades físicas y según sus propiedades químicas. Entonces, aquellos elementos que están en un mismo grupo es porque tienen similitud de propiedades físicas y de propiedades químicas. Entonces, eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Acá está el bloque de la tabla que les estaba comentando. Los elementos representativos tienen orbitales S y tienen orbitales P. Los de transición tienen orbitales D. Y los de transición interna, los que están aparte, el periodo 6 y 7, porque estos deberían de estar acá, pero para que la tabla no se vea tan extensa, apartaron, lo colocaron debajo. Entonces tenemos el grupo de los lantánidos y el grupo de los actínidos. Ellos tienen orbitales F. Orbitales F. Ya vamos a ver qué es eso de orbitales S, P, D y F. Entonces, esa es la distribución de la tabla periódica. Esta parte ya la vimos. Por eso es que les decía que tenemos que revisar un poco lo que es la tabla periódica. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Cristel, ¿alguna consulta hasta acá? Cristel, ¿me escuchas? ¿Alguna consulta hasta acá? Ok, gracias, Cristel. Estoy leyendo el mensaje. No, profesor. Sí, puedes me usar el escucha un chat. poco cortado, así que por eso estoy escribiendo. Ya, entonces estoy pendiente del chat, Cristel. Bueno, como ya sabemos qué es la tabla periódica y cómo se encuentran los elementos químicos en la tabla, ojo, los elementos químicos están en la naturaleza, en nuestro alrededor, solo que los científicos han colocado la representación de esos elementos químicos que existen en la naturaleza en una tabla. No es que los elementos químicos estén en la tabla, no, la tabla es el instrumento que usamos para poder determinar sus propiedades. Entonces, vamos a ver qué es esto de la configuración electrónica y números cuánticos. Porque cuando estamos hablando de configuración electrónica, estamos haciendo referencia a un aspecto muy importante porque esto se tomó en cuenta para poder tener los elementos químicos en cada uno de los grupos o en cada una de las familias. Recuerden que los grupos son las columnas verticales. Entonces, cada columna en la tabla periódica tiene una configuración electrónica que reúne a los elementos químicos en esa familia. Pero, ¿qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica se define como la manera en la cual se pueden acomodar cada uno de los electrones que tiene el átomo en unos espacios que se denominan orbitales atómicos. Los orbitales atómicos son regiones del espacio en la cual existe un 99.9% para poder encontrar el electrón. Entonces, esas regiones donde se acomodan los electrones fuera del núcleo, porque los electrones están fuera del núcleo del átomo, en donde ellos se acomodan, a eso se le llama orbital atómico. Entonces, cuando hablamos de configuración electrónica, es la forma en cómo se distribuyen cada uno de esos electrones en esos espacios que se llaman orbitales atómicos. Y nosotros escribimos números y escribimos letras y con exponentes. Entonces, esta configuración electrónica siempre nos va a decir
El número que está delante de la letra siempre nos va a decir en qué nivel de energía está. Es decir, en qué periodo. Si está en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. La letra, que esta letra puede ser S, P, D o F, esta letra nos va a decir el subnivel y la forma del orbital. Mientras que este supraíndice o este exponente nos va a decir el número de electrones que tiene. Entonces, esa es la información que nos da la configuración electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración electrónica de un elemento químico que es 1s2. ¿Qué significa 1? Que ese elemento químico está en el periodo 1 de la tabla periódica. ¿Y cuáles son los periodos? Los periodos son las filas horizontales. Entonces, este elemento químico está en la fila, en la primera fila. ¿Qué orbitales tiene? S. Está en el subnivel S. ¿Y cuántos electrones tiene? 2. Porque este 2 significa que tiene 2. Entonces, este es un elemento químico cuyo Z es igual a 2. Y ese elemento químico está en el periodo 1, en el primer periodo. Entonces, recuerden que, por lo tanto, la configuración electrónica me va a dar información. Me va a dar información de ese elemento químico. Me puede ayudar a saber quién es. Porque con la configuración electrónica yo puedo saber quién es. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Estamos claros hasta acá? Ok, entonces eso es configuración electrónica. La manera en cómo vamos a repartir los electrones en el átomo. Ojo, no los repartimos nosotros. Es el mismo átomo quien se encarga de hacer eso. Solo que nosotros usamos la configuración para tener un estimado de cómo se van a distribuir los electrones. Entonces, para poder caracterizar mejor esos electrones, la mecánica cuántica, que es el modelo actual del átomo, dice que nosotros podemos ocupar los números cuánticos. ¿A qué se llaman números cuánticos? Los números cuánticos son aquellos patrones que a nosotros nos permiten caracterizar mejor aún cómo están los electrones en el átomo, cómo están los electrones fuera del núcleo del átomo. Y existen 4 números cuánticos. Esos números cuánticos nos van a permitir describir mejor a los electrones. Entonces, el primer número cuántico se llama número cuántico principal. Ese número cuántico principal se denomina o se denota con la letra N. N indica en qué nivel de energía está. Y además, N me permite saber en qué periodo de la tabla periódica. También me dice la distancia que hay entre los electrones y el núcleo. Porque recuerden que los electrones están fuera del núcleo, no están en el núcleo del átomo, sino que están fuera. Están fuera del núcleo. Entonces, los valores que puede tomar N son valores enteros positivos. Es decir, puede ser que N tenga un valor de 1, 2, 3, hasta llegar al 7. ¿Por qué? Porque solamente existen hasta este momento 7 periodos en la tabla periódica. Entonces, eso es lo que me dice el número cuántico principal, el número cuántico del nivel de energía. El segundo número cuántico me dice, se le llama número cuántico secundario, también se le denomina número cuántico azimutal o número cuántico del momento angular. Tiene 3 nombres, pero es el mismo. Se representa con la letra L minúscula. Y este número cuántico me dice qué forma tiene el orbital. Si es esférico, si es en forma de lóbulo o si son más lóbulos unidos. Entonces, el número cuántico azimutal me dice la forma
Y a medida que vamos avanzando en los periodos de la tabla periódica, el tamaño de ese orbital tiende a aumentar, tiende a hacerse más grande. Entonces, los valores que puede tomar L, va a depender del valor del N, va a depender del número cuántico principal. Otro número cuántico, que es el número cuántico que se denota con la letra M o M sub L, se le llama número cuántico magnético. Ese número cuántico magnético nos va a decir cómo está orientado cada uno de los orbitales en el espacio. Si están en el eje de las Y, si están en el eje de las Z, si están en el eje de las X. Me va a decir cómo está. Y un cuarto número cuántico que se denota con la letra S, o si no, M sub S, se le llama número cuántico del spin del electrón. Y este número cuántico indica el movimiento, cómo rotan los electrones. Y para poder comprender la rotación de los electrones, lo han comparado con la rotación que tiene la Tierra, que los movimientos que hace la Tierra, tanto de rotación como de traslación. Y los valores que puede tomar M sub S o S son 2, más 1/2 si es que gira a favor de las manecillas del reloj, o menos 1/2 si es que lo hace en sentido contrario. Entonces, estos 4 números cuánticos nosotros los vamos a ocupar para poder comenzarlos a entender. Acá en la presentación Geniali les estoy dejando una fundamentación teórica para que usted lo pueda revisar en sus horas asincrónicas. Les va a servir para estudiar. Por favor, revísenlo. Aquí está descrito cada uno de los números cuánticos que yo les acabo de explicar de manera general. Recuerden que N toma valores enteros positivos y me va a indicar siempre qué tan cerca o qué tan lejos están los electrones del núcleo. N es igual al número del periodo en la tabla periódica. L, el número cuántico secundario o azimutal, o también del momento angular, me dice la forma que tienen los orbitales. Los valores que puede tomar L van desde 0 hasta n menos 1. Por eso es que el valor de L depende de n, del número cuántico principal. El número cuántico magnético M sub L o M, también se le llama M solo, toma valores que van desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Es decir, ML depende de L. Y me indica la orientación espacial de los orbitales. Y el último número cuántico del spin del electrón, me indica el sentido de rotación del electrón. Entonces, fíjense, si está con la flecha para arriba, eso lo vamos a aprender a hacer ahorita, será más 1/2. Pero si está para abajo, será menos 1/2. Entonces, solo M sub S o S tiene 2 valores, más 1/2 o menos 1/2, solo 2 valores. Entonces, esos son los 4 números cuánticos y aquí están todos los valores permitidos para cada uno de ellos, para que lo puedan revisar. Les había dicho que existe una región del espacio en el cual se pueden encontrar los electrones y a esa región se le llama orbitales. Les dije que la forma de los orbitales iba a ser diferente según el tipo de orbital. Entonces, cuando ustedes digan orbital S, significa que la forma del orbital es esférico. Y fíjense que el eje esférico, por lo tanto, pasa por todos los ejes. A medida que aumenta el valor del número cuántico principal, aumenta el tamaño de ese orbital. La esfera se hace o más pequeña o va aumentando de tamaño. Va a depender de qué tan cerca o lejos esté del núcleo. Pero la forma es esférica. Mientras que el orbital P, existen 3 formas. Tenemos el PX, el P
y el PZ. Cada uno de estos orbitales pueden acomodar hasta un máximo de 2 electrones. Cada orbital. El S acomoda hasta un máximo de 2 electrones. No puede acomodar 3, ni 4, ni 5, solo 2. En el orbital S puede haber o un electrón o 2 electrones, pero 3 no. En el caso de los orbitales P, como existen 3 regiones del espacio, si cada uno acomoda 2 electrones, es como si yo sumara 2 más 2 más 2, eso da 6. Es decir, que P puede acomodar desde un electrón hasta 6, pero no puede acomodar 7, 8, 9, 10 electrones. ¿Por qué? Porque solo existen 3 regiones. Y por cada región, máximo 2 electrones. 3 por 2, eso da 6. Por eso es que se coloca P6. Tenemos los orbitales D. Fíjense que la forma es un poco más compleja. Son lóbulos, pero que están entre varios ejes en el espacio. Por eso es que está el DYZ, el DXY, el DZ cuadrado, fíjense la forma, el DXZ y el DX cuadrado Y cuadrado. Cada uno de ellos acomoda hasta un máximo de 2 electrones. Y si hay 5, 5 por 2 da 10. Por eso es que se dice de 10. Puede acomodar desde un electrón hasta 10 electrones. Pero más de 10, no. Entonces, porque existen solo 5 regiones. El 1, 2, 3, 4, 5. Y en el caso de los F, existen 7 regiones. Fíjense que la forma es un poco más compleja. Y si hay 7 y cada uno acomoda 2 electrones, 7 por 2, eso da 14. Quiere decir que estos orbitales acomodan desde un electrón hasta 14. Pero más de 14, no. Entonces, estos orbitales, que son las regiones en las cuales el átomo ocupa para distribuir sus electrones, nosotros tenemos que tratar de imaginárnoslo y saber cuántos hay. Por eso es que es importante que usted pueda comprender esto. Entonces, esos son los orbitales. La denominación SPDF tiene sus orígenes en la forma en cómo vieron un espectro, las líneas de los espectros. Por ejemplo, S de sharp, que significa muy fino. S de sharp. P de principal, D de difuso y F de fundamental. Eso es lo que significa S, P, D y F. Bien, ¿cómo vamos a escribir la configuración electrónica de manera adecuada? Debemos de respetar este diagrama porque el diagrama nos permite a nosotros distribuir adecuadamente los electrones. Y a esto se le llama la regla de la diagonal. Quiere decir que nosotros vamos a emplear este diagrama para poder representar la configuración electrónica. Cristel estaba... Un momentito. Cristel, ¿estás por allí? ¿Estás viendo, Cristel? Ah, ya. Porque estoy viendo el mensaje, pensé que era que no veías. Bien, entonces, Cristel y compañeros que van a ver esto luego. Este diagrama se llama diagrama de Molière. O simplemente el método de la lluvia, como también se le conoce. O simplemente las reglas de las diagonales. ¿Qué significa esto? Este es el diagrama que yo voy a ocupar para distribuir los electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el orbital 1s, que acomoda hasta un máximo de 2 electrones. Cada orbital S acomoda hasta un máximo de 2 electrones. Cada orbital P acomoda hasta un máximo de 6 electrones. Cada orbital D acomoda hasta un máximo de 10 electrones. Y cada orbital F acomoda un máximo de 14 electrones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existe un solo orbital S. Ya sabemos que existen 3 tipos de orbitales P.
ya sabemos que existen 5 tipos de orbitales d. Y ya sabemos que existen 7 tipos de orbitales f. Y cada sitio o espacio acomoda un máximo de 2 electrones. Entonces, a medida que nosotros vamos en la tabla periódica por el periodo 1, aquí tenemos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6, el periodo 7. Por eso es que aquellos elementos químicos que tengan configuración electrónica S o P, a ellos se les llaman elementos representativos. Aquellos que tengan, además de S y P, y presenten D, se les llama elementos de transición. Y aquellos que tengan, además de S, P, D, aparecen los F, se les llama elementos de transición interna. Y son los que están debajo. Los 2 últimos periodos, 6 y 7 de la tabla periódica que están debajo. Los lantánidos y los actínidos. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite entender cómo se acomodaron esos elementos químicos en la tabla periódica. Y la manera en cómo vamos a comenzar a llenar siempre tiene que ser desde el que tiene menos energía hasta el que tiene mayor energía. No podemos comenzar a distribuir los electrones, por ejemplo, en un orbital 2p, hasta tanto no pasemos por el orbital 1s. Por eso es que tiene que ir en este orden, porque este orden me dice a mí la energía de los orbitales. Entonces, siempre se comienza con el orbital 1s y desciende en la dirección de las flechas. Aquí le estoy dando la explicación. Entonces, eso es importante que usted lo pueda tener en cuenta. Que podamos tener en cuenta este diagrama para poder utilizarlo como un método gráfico y mnemotécnico que nos permitan aprender las reglas para poder escribir adecuadamente la configuración electrónica de cada uno de los electrones que están en el átomo de ese elemento químico. Entonces, lo que les decía, los niveles de energía cambian a medida que va aumentando el N, el número cuántico principal. Y fíjense, por ejemplo, que los orbitales 2s y 2p, aun cuando están en el mismo nivel de energía, N igual 2, ellos se diferencian en subniveles, subnivel 2s y subnivel 2p. En el caso de los 2p, los 3, el px, pi y pz, tienen el mismo contenido energético. Cuando los orbitales atómicos tienen el mismo contenido energético, se les llama orbitales degenerados. Y aquellos que tengan diferente contenido energético, obviamente, van a corresponder a subniveles, a niveles de energía principales. Entonces, esta es la manera de cómo nosotros podemos entender por qué primero tiene que llenarse el 1s y después el 2s y después el 2p y después el 3s y después el 3p y después el 4s, el 3d y el 4p. ¿Por qué? Porque este es el contenido energético que va aumentando. Va aumentando a medida que va aumentando el número de niveles en los átomos de los elementos. Bien, aquí está lo mismo que les estaba diciendo. Vamos a hacer unos ejercicios, porque a través de los ejercicios vamos a revisar cada una de estas reglas. La regla cuántica de N más L, el principio de construcción de Aufbau. Aufbau significa construcción, es un término alemán. Vamos a revisar también en los ejercicios la regla de Hund, que tiene que ver con el orden en cómo se reparten los electrones. Y vamos a revisar lo que es el principio de exclusión de Pauli. Vamos a ver eso en un ejercicio, porque vamos a comenzar a escribir configuraciones electrónicas que pueden ser condensadas, que sería como esta, expandida. Aquí es cuando detallamos cuáles son los subniveles energéticos y lo podemos escribir en forma de diagrama. Existen 3 maneras para nosotros representar la configuración electrónica. Muchas veces utilizan acá el símbolo del gas noble más cerca. A eso se le llama configuración electrónica del gas noble.
o configuración electrónica del kernel, la capa kernel, que corresponde al gas noble más cerca que tiene este elemento que estamos representando, la configuración electrónica. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de distribución electrónica y vamos a hacer algunos ejemplos de números cuánticos. Les agradezco por favor que puedan revisar esto que está acá de cómo en la tabla periódica se distinguen varios bloques que se caracterizan por la configuración electrónica de la capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa, donde están los electrones más lejos del núcleo del átomo. Entonces, los elementos representativos, ellos tienen electrones diferenciadores que los podemos utilizar para saber a qué elemento químico estamos haciendo referencia. Aquí hubo un error. Aquí hay un error. Lo voy a modificar porque los elementos representativos, el electrón diferenciador se aloja en un orbital, ya sea S o P. Aquí hubo un error. Esto lo voy a modificar. Tengo que acordarme. Pero esto lo pueden usar para estudiar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer unos ejemplos. Vamos entonces a plantear algunos ejemplos que podemos usar para comprender lo que hemos visto de la configuración electrónica y de los números cuánticos. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el diagrama. Nosotros ya sabemos que ese diagrama, nosotros comenzamos siempre por el orbital que está más cerca del núcleo, que serían los S, y comenzamos por el primer periodo, 1S, y el máximo de electrones que puede acomodar es 2. 1S, 2. Después vamos para el nivel 2. En el nivel 2 está el subnivel S, pero también me encuentro el subnivel P. Y el S acomoda un máximo de 2 electrones y el P un máximo de 6. ¿Por qué? Porque existe el PX, PI y PZ, que tienen forma de lóbulos, que ya lo vimos. Luego sigue el 3S2, el 3P6 y el 3D10. Porque a medida que va aumentando la distancia, a medida que va aumentando el número cuántico principal, va aumentando la distancia. Y por lo tanto, tienen que irse acomodando más electrones en espacios que se llaman orbitales. Entonces, fíjense cómo aquí aparecen los orbitales D. Recuerden que hay 5 tipos de orbitales D y 5 por 2 da 10. ¿Por qué 2? Porque son 2 electrones por cada espacio. Luego viene el 4, S2, 4, P6, 4 D10 y aparecen acá 4F14 porque los orbitales F recuerden que eran 7. Aquí es 10 y aquí es 14. Entonces vamos para el quinto, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Este es el diagrama que vamos a usar para hacer la distribución electrónica, solo que lo estoy copiando acá de nuevo, ya eso está en la presentación. Luego viene el periodo 6, S2, 6P6, 6D10. Y luego vamos a colocar acá el periodo 7, S2. Ahí está. Ahí están los 7 periodos. ¿Por qué solamente coloco 7? Porque hasta ahorita en la tabla periódica, nosotros tenemos 7 periodos. Recuerden que los periodos son las filas, perdón, las filas horizontales. Filas horizontales son los periodos. Y las columnas, recuerden que es lo que está de manera vertical. Los grupos o familias, lo que está vertical. Ahí está. Entonces, cada uno de estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden a los periodos. 1, 2, ¿ya? Cada periodo. Entonces, este es el diagrama que yo voy a ocupar para escribir, por ejemplo,
la configuración electrónica de un átomo, de un elemento químico, cuyo número atómico sea, digamos que 14. Digamos que 14. Z, recuerden que Z me dice, lo vimos en el taller pasado, el número de cargas positivas. Es decir, Z me dice los protones. Y recuerden que el átomo en el núcleo tiene protones. En este caso, ¿cuántos protones hay? Hay 14. Entonces yo voy a colocar las 14 cargas positivas. Ahí voy a colocar todas las cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo voy a colocar las cargas positivas en el núcleo del átomo. Y si tiene 14 protones, cargas positivas, y este elemento químico es eléctricamente neutro, significa que va a tener también 14 cargas negativas, es decir, va a tener 14 electrones. Entonces, estos 14 electrones van a estar fuera del núcleo, por allí acomodados, fuera del núcleo del átomo acomodados. Entonces, estos 14 electrones son los que vamos a distribuir. ¿Y cómo comenzamos la distribución de los electrones? ¿Cómo vamos a hacer esa distribución? Como son 14 los electrones que yo tengo que acomodar en cada uno de los niveles y subniveles de energía, vamos a ocupar el diagrama. Entonces, 14 electrones, vamos a comenzar a distribuir. Las reglas de las diagonales dice que debo de comenzar por el nivel de energía más bajo, es decir, el 1S. 1S. Y como él tiene 14 electrones, en el orbital S puede acomodar 2. Por eso es que coloco 1S2. 1S2. Como tiene 14, hasta ahora he acomodado 2 electrones, me faltan acomodar 12 todavía. Entonces, voy para el siguiente nivel. Diagonal. 2S2. Ah, bueno, entonces aquí coloco 2S2. ¿Por qué 2? Porque un orbital S que tiene forma esférica puede acomodar hasta un máximo de 2 electrones. Entonces este es el orbital S que tiene forma esférica. Entonces he acomodado 4 de los 14. Me faltan todavía 10. Sigo con las diagonales. Voy para acá. Voy para esta diagonal. Entonces sería 2P6. 2P6. Y allí voy sumando. 2 y 2, 4 electrones. Más 6 son 10 electrones. ¿Cuánto me falta todavía por acomodar? Me faltan 4 electrones. ¿Y por qué coloqué 6? Bueno, porque recuerden que están los orbitales P que pueden tener distintas formas. Nosotros podemos tener 3 tipos de orbitales P. Por ejemplo, el PX, el PI y el PZ. ¿Por qué? Porque la forma de los orbitales P es lóbulos, lobulares. P sub X, P sub I y P sub Z. Y este sería, por ejemplo, voy a colocar que este es el 1S, porque tiene forma esférica. Entonces, he acomodado 6 y 2 electrones. Serían 10 de los 14. Todavía me falta seguir acomodando, pero yo los últimos los coloqué en el 2P6. Los coloqué aquí. Voy para acá abajo. Aquí dice 3S2. Entonces coloco 3S2. Aquí van 12. 12 electrones. Todavía me faltan 2 porque son 14. Entonces voy para la otra diagonal, que sería esta de acá. Y me fijo. 3S2. 3P. 3P. Entonces coloco 3P. Pero yo no puedo decir 3P6. ¿Por qué? Porque no tengo 6 electrones. Tengo menos. Recuerden, 10, 12.
Tengo 2. Entonces aquí tengo que colocar 3P2. Aquí dice 3P2. Aquí dice 3P6 porque este es el máximo. Lo cual no significa que siempre tenga que ser 3P6. Va a depender del número de electrones que tenemos para acomodar, para distribuir. Entonces, por eso es que aquí yo no puedo decir 3P6. ¿Por qué? Porque sería 10, 16, 17, 18. Y aquí dice 18. No, aquí dice 14. Entonces, no puede ser 6. Tiene que ser lo que me falta. 10, 11, 12. 13, 14. Ahí está. Y a esto se le llama principio de construcción de Auffaut. Ese principio dice que nosotros debemos de ir acomodando los electrones en los niveles y subniveles de energía más bajos hasta llegar a los niveles y subniveles de energía más altos. Y lo debemos de ir colocando en orden creciente de energía, es decir, desde el menos energético hasta el más energético. Entonces, cuando yo sume estos electrones, me tiene que dar el mismo número que me están diciendo acá. Aquí son 14 protones, pero que son 14 electrones. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro. Es un átomo que no tiene carga. Tiene la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa. Porque 14 menos 14 da 0. Entonces aquí están los 14 electrones. ¿Alguna consulta hasta acá con respecto a esto? ¿Alguna consulta hasta acá con respecto a esto? ¿O todo claro? Pueden usar el chat. Bien. Ok. Entonces, allí tenemos la distribución electrónica. A esto se le llama distribución o configuración electrónica. Entonces, cada uno de estos electrones que están acá, nosotros lo vamos a acomodar en niveles de energía. Por ejemplo, yo voy a decir que este es el nivel 1, N igual 1. Voy a decir que este es el nivel de energía 2, N igual 2. Y voy a colocar otro nivel de energía que sería N igual 3. ¿Por qué? Porque dice aquí que tiene 3 niveles de energía. Entonces, en el primer nivel de energía, que sería este, hay 2 electrones. Entonces aquí hay 1, 2 electrones. Ahí los voy a dibujar con unos puntitos que ya ustedes saben que son los electrones. ¿Por qué? Porque están fuera del núcleo. En el nivel 2, que sería este, cada nivel empieza y termina con un orbital S, que sería esto de acá. ¿Cuántos electrones hay? 2 y 6, es decir, hay 8. Entonces yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 electrones del nivel 2. Y en el nivel 3, que sería este, 3S2, 3P, hay 4. Entonces yo coloco 1, 2, 3, 4. Ahí están. Fíjense. En el nivel 3 hay 3 electrones. Los electrones de los niveles más internos se llaman electrones del kernel. Es decir, los electrones que están en la parte interna, estos que están acá. Estos que están acá se llaman electrones internos. Electrones internos. Que también se le conoce con el nombre del kernel. Electrones del kernel. Electrones del kernel. Y los electrones que están más lejos del núcleo, que serían estos, se le llaman electrones de valencia. Electrones de valencia. Electrones de valencia o electrones de la capa externa. Se le llama también así.
se le llama electrones de la capa externa. Recuerden, los que están más cerca del núcleo se le llama electrones internos o electrones del kernel. Y los que están fuera, los que están más lejos del núcleo del átomo, se le llama electrones externos o electrones de la capa de valencia. Y estos electrones de la capa de valencia son los que participan en los cambios químicos, es decir, en las reacciones químicas y en los enlaces, en las uniones que pueden hacer con otros átomos. Entonces, electrones internos, electrones externos o electrones de valencia o electrones de la capa de valencia. Recuerden, son diferentes. Estos están más lejos del núcleo, estos están más cerca del núcleo. Ahora bien, ya hicimos la distribución electrónica. Ya vimos cómo los electrones internos del nivel 1 y del nivel 2 están más cerca del núcleo, mientras que los del nivel 3 están más lejos del núcleo. Vamos a seguir describiendo cómo es esto. ¿Y qué vamos a usar nosotros? Vamos a hacer ahora los números cuánticos. Vamos a determinar los números cuánticos para el electrón diferenciador. Es decir, ¿a qué se llama electrón? ¿A qué se llama electrón diferenciador? Vamos a buscar los números cuánticos para el electrón diferenciador. El electrón diferenciador es aquel electrón que se ha colocado, que se ha distribuido de último. Y yo pregunto, ¿dónde estarán los electrones diferenciadores? ¿Serán que son estos? ¿Será que están acá? ¿O será que están acá? Los que se colocaron de último, los últimos electrones que se distribuyeron fueron estos que están acá. Es decir, el 3P2. En el 3P2 está el último. En el 3P2 se acomodó uno y después se acomodó otro. El otro es el diferenciador, es decir, el que se colocó de último. Entonces vamos a buscar los 4 números cuánticos para este, porque me están diciendo, determine los números cuánticos para el electrón diferenciador. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa distribución? ¿Cómo determinar, perdón, los números cuánticos? Necesito borrar. Necesito borrar. Y voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Se me perdió el borrador. Bien, entonces, vamos a buscar los 4 números cuánticos. Recuerden, había un número cuántico que se llama n. Recuerden que el valor de n, el número cuántico principal, el valor del número cuántico principal n, puede tener valores enteros positivos desde 1 hasta 7. Y en el electrón diferenciador, este número que está delante me va a decir el nivel de energía. Entonces, ¿en qué nivel de energía está? Si aquí aparece un 3, entonces n es igual a 3. Porque este me dice el nivel de energía. Esto es n. El segundo número cuántico se llama número cuántico azimutal, que se denota con la letra L minúscula. Los valores que puede tomar L depende mucho de n. Pero los valores de L también me dicen a mí la forma de los orbitales. Recuerden que existen varias formas de los orbitales. Tenemos los S, los P, los D y los F. Entonces, cada uno de ellos tiene valores de L definidos. Los voy a colocar acá. En el caso de los S, el valor de L es 0. En el caso de los P, el valor de L puede ser 1. En el caso de los D, el valor de L puede ser 2.
En el caso de los F, el valor de L puede ser 3. ¿Por qué es 0? Porque recuerden que en un orbital S que tiene forma esférica, él pasa por todos los ejes, tanto del X como del Y como del Z. Entonces, por eso es que vale 0. Por eso es que vale 0. En el caso de los P, ellos pueden ser PX, PY, PZ. Ellos pueden estar en varios ejes. Y en el caso de los D, ya vimos que también son complejos. Y en el caso de los F, también. Entonces, miro, ¿qué subnivel tiene el 3P? El subnivel es P. Y si es P, el valor de L es igual a 1. Por eso es que aquí coloco 1. P es igual a 1. Miren, L1, P. P, L1. El valor que toma P, el valor que toma L, cuando el subnivel es P, es 1. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del valor de N. Y los valores que puede tomar siempre va a ir desde 0 hasta N-1. Es el valor permitido desde 0 hasta N-1. Pero como aquí hay puros orbitales P, entonces el valor de L es 1. Ese sería el número cuántico azimutal. Me dice la forma. Aquí la forma de los orbitales pueden ser de esto, así o así. Va a depender. Ok. Vamos con el tercer número cuántico. El tercer número cuántico es el M sub L. M sub L, que es el número cuántico magnético. El número cuántico magnético puede tener varios valores. El número cuántico magnético siempre va desde menos L, pasando por 0, hasta más L, que serían los valores. M sub L siempre va a ser igual. Desde menos L, pasando por 0 hasta más L. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tome esos valores. Significa que si L vale 1, entonces ML puede tomar varios valores. Es decir, puede ser que sea menos 1. ¿Por qué? Porque aquí dice 1. Menos 1, 0, más 1. Puede tomar 3 valores porque depende de cuánto vale L. Como L vale 1, entonces M sub L puede ser menos 1, 0 o más 1. Pero ¿de qué va a depender cuál de esos 3 va a ser? Aquí es donde vamos a emplear el diagrama de orbitales para poder determinar cuál es el valor real. ¿Por qué? Porque como tenemos 2 electrones, cada uno de esos electrones, por la regla de Hund, dice que nosotros tenemos que acomodar electrón por electrón en cada subnivel. Entonces, como aquí hay 3 y aquí hay 2 electrones, el primero entra acá con spin para arriba. Y el segundo también entra en este con spin hacia arriba. Con spin hacia arriba. Los dos paralelos con el mismo sentido del spin, pero en espacios diferentes. ¿Por qué coloqué 1 y 1? Porque aquí dice 2. Entonces debo de colocar uno primero acá y otro después acá. No puedo colocar los dos en el mismo espacio. Tengo que irlo distribuyendo uno por uno. Y si se llenan, allí sí vuelvo al primero. Entonces, de izquierda a derecha. Entonces, miramos. El electrón diferenciador, que sería este, el último, porque el electrón diferenciador es el último. ¿Dónde entró? Entró en esta casillita que tiene el valor de 0. Entonces, ¿cuánto vale M sub L? M sub L vale 0. ¿Por qué? Porque entró acá. Porque entró allí. Si hubiese entrado acá el último, sería menos 1. Si hubiese entrado acá, sería más 1. Eso va a depender de cuántos electrones haya. Aquí recuerden, como están en el subnivel P, coloco PX, PY, PZ. Pero si estuviese en el subnivel D, serían
los cinco cajitas. Y si estaría en el F, sería 7 cajitas. Eso va a depender mucho del valor de L. Bien. El último número cuántico es el número cuántico del spin del electrón. Ese número cuántico, recuerden que tenía solo dos valores. Podía ser más un medio o menos un medio. ¿De qué va a depender? De cómo entró, de cómo está el electrón diferenciador. Entonces, tan como spin para arriba, quiere decir que el valor que va a tomar es más 1, porque está hacia arriba, el último electrón. Entonces, el valor de M sub S es más menos más un medio, más un medio, más un medio. Si estuviese para abajo, es decir, si estuviese así, fuese menos un medio. Si estuviese la flechita para abajo, fuese menos un medio. Pero como está para arriba, el valor es más un medio. Entonces, allí tenemos los 4 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico azimutal, número cuántico magnético, número cuántico del spin del electrón, que es cómo gira. Entonces, aquí está positivo, significa que está en favor de las agujas del reloj. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Me quedo un poco pegado. Me quedo un poco pegado. Bueno, recuerden que el video va a estar disponible para que después, profe, puede repetir lo último. Sí, voy a borrar algo y retomo, porque necesito espacio en la pizarra para explicar mejor. Déjenme borrar y retomo otra vez. Bien. Voy entonces a borrar algo de acá. Voy a borrar algo de acá para poder retomar lo que significa M sub S. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto para explicar lo que significa M sub S. Es decir, el número cuántico del spin del electrón. M sub S. M sub S puede tomar dos valores solamente. Son dos, no tiene más. M sub S puede ser más un medio o puede ser menos un medio. ¿De qué va a depender? De cómo está el spin del electrón. Por ejemplo, si el spin está hacia arriba, entonces vale más un medio. Pero si el spin está hacia abajo, vale menos un medio. El último, tengo que mirarles el último electrón, el electrón diferenciador. Es el que voy a mirar. Ahora sí. Entonces, como el último electrón entró hacia arriba, es decir, con la flechita, la puntita hacia arriba, entonces M sub S tiene que ser positivo, más un medio. Si hubiese entrado para abajo, fuese menos un medio. ¿Ya? Porque M sub S solamente puede tomar dos valores, o más un medio o menos un medio. Entonces, cuando un elemento químico tiene en su capa de valencia, spin desapareado, porque no está acompañado, sino que está solito. Este está solito y este está solo. Cuando está desapareado se dice que es un elemento químico paramagnético. Es decir, es atraído por un imán. Este elemento químico
es atraído por un imán. ¿Por qué? Porque está desapareado. Pero cuando no está desapareado, sino que está así, por ejemplo, que tenga los spin acompañados, se le llama diamagnético. ¿Por qué? Porque rechaza la atracción por un imán. Entonces, dependiendo de cómo termine, nosotros podemos saber si el elemento químico es paramagnético o si el elemento químico es diamagnético. Eso va a depender mucho de la configuración electrónica, porque en la última capa, recuerden que esta es la capa más externa. En la última capa, esta yo la voy a representar acá. Acá tenemos esto así. Acá tenemos el 3S2 y acá voy a colocar los P. Estos son los diagramas de energía. Aquí tenemos el 3PX, 3PI, 3PZ. Entonces, en el 3S hay dos. Entonces, entra uno primero, ¿verdad? Y después entra otro. Regla de Hum, principio de exclusión de Pauling, principio de Aufau. Todo eso está en el material. Revise porque es fácil entender. En cambio, en el 3P2, primero tiene que entrar uno en este subnivel y el otro en este subnivel. Entonces, cuando los electrones de la última capa están desapareados, esto está apareado, esto está desapareado. Cuando están desapareados, a esto se le llama paramagnético. 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 Entonces, un elemento químico que cuando le colocamos un imán, es atraído por el imán. Paramagnetismo se le llama esta propiedad, o ferromagnético también se le puede decir. Pero por ejemplo, si estuviese así, ojo, voy a inventar algo acá solo para que comprendan el concepto. Si estuviese así, SS y estuviese así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si estuviese todo apareado, se dice que este elemento químico es diamagnético. ¿Por qué? Porque cuando se le agregue un campo magnético, él lo rechaza. No lo acepta, sino que lo rechaza. Entonces se llama diamagnético. Y así se llama paramagnético. Eso solo para que sepan, por si les preguntan. Por si les preguntan sobre el paramagnetismo y sobre el diamagnetismo. Entonces, eso es el tema de la configuración electrónica. Vamos a hacer un último ejemplo y con eso vamos a terminar. Porque esto fue para que pudieran entender los aspectos generales. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el caso de un ion, es decir, una especie que tenga carga positiva o negativa. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, el escandio. O vamos a trabajar con el calcio, mejor, para que usted lo pueda seguir relacionando con los átomos de elementos que forman iones importantes para la salud. Por ejemplo, el calcio más 2. Calcio más 2, cuyo Z es igual a 20 y cuyo A es igual a 40. Entonces, allí tenemos. Disculpa. No se veía. Aquí está. El calcio, cuyo número de protones es 20, Z igual 20, A, número másico, 40. Y aquí está más 2. ¿Qué significará ese más 2? ¿Qué significará ese más 2? Que esto es un ion. Que esto es un ion. Específicamente, que es un ion. Específicamente un catión.
¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Los cationes tienen carga positiva. Mientras que si tuviese carga negativa se llamaría anión. Pero este es un ion catiónico. Es un catión. Entonces, ¿cómo hacer la distribución electrónica de un catión? Lo primero que tengo que ver es que aquí dice Z igual 20. Pero ese Z igual 20 significa que aquí, si estuviese neutro, deberían de haber 20 electrones. Pero resulta que no está neutro, sino que dice que está como carga positiva. Significa que yo tengo que restarle, le resto los 2 electrones que perdió. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. Entonces serían 20 electrones menos 2 electrones. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Entonces se los resto. Si tuviese carga negativa, se lo sumo. Pero cuando tiene carga positiva, tengo que restárselo. Entonces, 20 menos 2 electrones, eso da 18 electrones. Entonces, estos son los que yo tengo que distribuir. Voy a distribuir esos 18. ¿Cómo? Como ya los hice al principio. Comienzo desde el nivel de energía más bajo. 1s2, 2s2, voy para acá ahora, 2p6, 3s2, y aquí llevo 10, 12, 3s2, 3p6, entonces voy a sumar 1, 2, 3, 4, 10, 12 y 6, 18. Aquí está. Aquí tengo 18 electrones. Aquí está 18 electrones. 1, 2, 3, 4, 10, 12 más 6, 18 electrones. Entonces aquí está la configuración electrónica. La configuración electrónica del calcio más 2. Significa que él perdió 2 electrones. Porque aquí dice 3p6. Si él antes llegaba hasta 4s2. Estos 2 los perdió y se convirtió en catión. Entonces, él perdió 2 electrones, que por eso es que dice aquí más 2. Entonces, de esta manera yo puedo hacer la distribución electrónica de un catión. Si fuese un anión, tengo que sumárselo. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el calcio, cuyo Z es igual a 20, el calcio neutro, no como ion, la distribución electrónica fuese esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Por qué? Porque aquí dice 10, 16, 16, 10, 12, más 6, 18, más 2, 20. Entonces, fíjense, este es calcio neutro, mientras que este es calcio con carga positiva. Entonces, fíjense, estos 2 fueron los que perdió. Por eso es que aquí le coloqué la X. Entonces, ¿cuántos niveles de energía tiene? Un nivel, 2 niveles, 3 niveles. ¿Por qué? Porque cada nivel empieza y termina con un S. Empieza y termina con un S. Empieza y termina con un S. 4 niveles. 4 niveles de energía. Entonces, ¿en qué periodo está? ¿En qué periodo de la tabla periódica? En el periodo 4. Está en el periodo 4. ¿En qué grupo? ¿En qué grupo de la tabla periódica? Para yo hallar el número de grupo de un elemento representativo, simplemente miro el número de electrones de la última capa. Si es que termina en S o en P. Miro los electrones de la última capa. Entonces, como aquí dice 2, está en el grupo 2. O si no, en el grupo 2. En el grupo 2A. ¿Por qué? Porque es un elemento representativo. Ahí está, en el grupo 2A. Entonces, con la configuración electrónica, yo también puedo saber en qué periodo está.
Entonces busco, ¿en qué periodo está? Dice periodo 4, lo busco. Periodo 4. ¿En qué grupo 2? Aquí está calcio. Periodo 4, grupo 2. Y solo lo determiné con la configuración electrónica. ¿Cuántos electrones internos tiene? Electrones internos son estos, los que están más cerca del núcleo. Tiene 2, 3, 4, 10, 12, 18 electrones internos. ¿Y cuántos electrones externos tiene? 2 electrones externos. Entonces vamos a ver los números cuánticos para el electrón diferenciador, es decir, para uno de los dos que entró de último, que sería este. Sería el 4s2. Entonces, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto es el valor de M sub L? ¿Y cuánto es el valor de M sub S? Números cuánticos. Entonces, el valor de N, recuerden que es este. Número cuántico principal, 4. El valor de L, recuerda que como tiene orbitales subniveles S, el valor de L es 0. En la tablita que copié por acá, el valor de M sub L, obviamente, cuando es S, solamente puedo tener un espacio que sería el 4s. Entonces, un electrón entra con spin hacia arriba y el otro electrón con spin hacia abajo. Entonces, ¿qué valor es este? ¿Qué valor es este? Este valor es 0. Porque solamente tengo esa sola cajita. Recuerda que los orbitales S tienen forma esférica, entonces están por todos los ejes. El Y, el Z y el X. Por eso es que M sub L vale 0. Ahora, M sub S tengo que ver cómo entró el último. El último entró con spin hacia abajo. Por lo tanto, M sub S es menos un medio. Porque este es el electrón diferenciador. Entró así, hacia abajo. Entonces vale menos un medio. Y aquí están los 4 números cuánticos para el calcio neutro. El calcio neutro. Ahí está. Esos son los números cuánticos. Entonces, todos los elementos químicos que terminen con S2, cuya capa de valencia sea S2, ellos van a estar en el grupo 2. Van a estar todos acá. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. En el e-aula tienen más material que usted puede revisar. Si tienen alguna duda, por favor escribirlo en el chat. En el e-aula les voy a dejar el material de este que está acá. Para que puedan ver en la tabla periódica. Recuerden que acá hay un errorcito. Acá debería de decir SOP. SOP. Acá lo voy a corregir al terminar la sesión. Bien, revisen el material. Tienen guías de ejercicios allí para que puedan reforzar lo que acá se explicó. Acá también está un video de cómo escribir la configuración electrónica de manera adecuada. Hay varios videitos allí que pueden utilizar. Bien, eso es todo.